lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Entonces Pedro le dijo: nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Y Jesús le contestó: en verdad les digo, ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos por mi causa y por el Evangelio, quedará sin recompensa. Pues aún con persecuciones recibirá 100 veces más en la presente vida, en casas, hermanos, hermanas, hijos y campos, y en el mundo venidero la vida eterna. Entonces muchos que ahora son primeros serán últimos, y los que son ahora últimos serán primeros. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, martes de la 8ª semana del tiempo ordinario en nuestro calendario litúrgico. Continuación del Evangelio de ayer lunes, Marcos 10, versículos 28 al 31. Jesucristo. Tú habrás escuchado en el mundo de nuestra sociedad que hay un refrán que dice que no hay almuerzo gratis. Cuando la gente utiliza ese refrán de que no hay almuerzo gratis, lo que significa es que si tú y yo somos invitados por una persona a un almuerzo, a una cena totalmente gratis y yo no tengo que aportar nada, quiere decir que la persona tiene algún tipo de interés, algún tipo de solicitud va a hacer. En ese sentido, hermanos y hermanas, como que uno siempre entiende que querrá sacarme esta persona cuando me hace una invitación como esa. Y eso tal vez también entra dentro del discipulado nuestro, y sobre todo en materia de las exigencias de parte de nuestro Señor Jesucristo, que son exigencias evangélicas. Uno tiene la tentación de pensar, cuando Dios o Jesús nos piden entregar algo que uno posee, pues perderé o ganaré. ¿Esto va a añadir algo a mí o me va a quitar algo a mí? Ese tipo de mentalidad es la que Jesucristo está identificando desde ayer con el joven rico, hoy en el caso con Pedro y también con los discípulos. La idea fuerza nos va a ayudar, hermanos y hermanas, a que podamos entender la reflexión del día de hoy. A Dios no le interesan nuestros bienes, sino nuestras almas. Vamos a tener eso presente cuando hay exigencias evangélicas, cuando Dios pide de nosotros una disposición, una donación, una entrega total, hermanos y hermanas. A Dios no le interesan nuestros bienes materiales, sino nuestras almas, porque el asunto de Dios es completamente espiritual. Ayer Jesús, hermanos y hermanas, nos habló de cómo el verdadero discípulo debía desprenderse de los bienes materiales. El propósito es que el discípulo, como tú y yo, pueda vivir en total gratuidad. Eso está en el fondo de todo, ayer y hoy, en la palabra de Dios. Tú y yo, cuando somos seguidores de Cristo, discípulos auténticos, tenemos que vivir en total gratuidad, entregando, hermanos y hermanas, y poniendo nuestra propia vida a la disposición de Dios y también al servicio de nuestros hermanos y hermanas en la fe. Pero hoy no se trata de los bienes materiales, sino que hoy el asunto es mucho más serio. Hoy se trata de los vínculos familiares. Hoy se trata de aquellos que son de nuestra sangre. Una cierta solicitud por parte de Jesucristo de posponerlos, de dejarlos, de que no tengan la influencia que tienen sobre nosotros en materia de dominio, de disposición, en términos de que ocupan un serio y primer lugar, incluso antes que Dios. Pedro, hoy en la palabra, sostiene, hermanos y hermanas, luego que el joven rico ayer se marchara, decepcionado por la exigencia evangélica por parte de Jesucristo, de aquel desprendimiento de los bienes materiales y el compartirlo, una vez se desprende de ellos, con los hermanos. ¿Qué dice Pedro hoy? En el versículo 28 lo tenemos. Nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Es decir, Pedro, hermanos y hermanas, lo que está dando a entender es que nosotros hemos hecho lo que tú le pediste al joven rico y el joven rico no hizo. Nosotros hemos hecho lo que aquel joven rechazó de parte de ti
para poder lograr la vida eterna. Eso es lo que está aquí diciendo Pedro, hermanos. Y tal vez Pedro está hablando hasta en nombre de todos los discípulos, ¿no? Pero, hermanos y hermanas, el nuevo modo de vivir del discípulo incluye más. No es solamente desprenderse de los bienes materiales. Incluye muchas otras cosas más. Mira el versículo 29 que hemos hoy leído. Y Jesús contestó: en verdad les digo, ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos por mi causa y por el evangelio quedará sin recompensa. Si esto se hace, dice la palabra, hermanos y hermanas, va a haber recompensa. Y será del 100 por 1, dice la palabra. O sea que si yo tengo, hermanos y hermanas, una disposición de poner en segundo plano, de poner en otra prioridad, de posponer muchas cosas familiares, hermanos y hermanas, yo voy a tener una recompensa. Ese es el estímulo, ¿no? Yo voy a recibir el 100 por 1. ¿Qué significa esto? Porque no lo podemos entender a nivel material, a nivel del mundo. ¿Qué significa esto? O sea, ¿qué recompensa es esta de la que Jesucristo está hablando? ¿Y cuán grande, hermanos y hermanas, puede ser una recompensa cuyo valor me motive a mí a posponer y no dar una prioridad a los vínculos familiares que me envuelven a mí con aquellos que son consanguíneos, ¿verdad? Sangre de mi sangre. Esto envuelve, hermanos y hermanas, y es lo que Jesucristo asegura hoy, y escúchalo bien, un premio en la otra vida. La recompensa tiene que ver con algo espiritual, un premio en la otra vida y en el mundo venidero la vida eterna. O sea que la recompensa o el premio, si así tú lo quieres ver, hermano, tiene que ver con la vida del más allá, pero también tiene que ver con la vida del más acá, del aquí y ahora. Y por eso es importante, yo no me puedo enfocar solamente en que todo lo que yo hago por Jesucristo y como discípulo de Cristo, en mi vocación cristiana, en lo que es mi espiritualidad, en mi santidad, en mi camino a la salvación, hermanos y hermanas, yo no me puedo enfocar solamente que es algo para obtener una recompensa después que yo muera y en el más allá. Cristo siempre lo ha puesto en esa perspectiva, pero también aquí y ahora en el momento que estamos viviendo. Mira el versículo 30 de la palabra de Dios hoy. Pues aún con persecuciones recibirás 100 veces más en el presente, la presente vida, en casas, hermanos, hijas y campos, y en el mundo venidero, la vida eterna. ¿Dónde está ese premio, hermanos y hermanas? Y cómo tú y yo experimentamos ese premio aquí y ahora. Varios puntos. ¿Cómo yo experimento eso si cumplo lo que Jesús pide? Y entendámoslo desde este punto de vista. Número 1, hermanos y hermanas, se va a ensanchar la familia y nos convertimos en comunidad. Cristo de lo que está hablando es de la familia extendida. Aumenta 100 veces el número de hermanos y hermanas. Esa es la bendición. Al posponer mi familia, yo no la estoy abandonando. Yo lo que estoy haciendo es extendiéndola. O sea, a cambio recibirás una extensión. Te menciono brevemente un testimonio que yo viví con una familia feligreses de una parroquia que el papá fue trasladado a Alemania a una base militar. Pidieron la bendición, le dimos la bendición delante de toda la comunidad. Y recuerdo que después de terminar la misa, la persona o la familia se acercó a mí preocupados. Voy para Alemania, no conozco a nadie, es verdad que hay una base militar, tengo compañeros militares. Yo le dije, mira, ¿sabes qué? Tú eres bautizado, tú eres cristiano, tú eres católico. Búscate cerca de esa base militar una comunidad cristiana, búscate una parroquia, preséntate, habla con el sacerdote. Luego de un tiempo, hermanos y hermanas, recibo una carta de parte de esta familia que fue una bendición, explicándome cómo hizo tal y como yo le dije. Y cuando llegó a su lugar en Alemania, se identificó con el sacerdote, como que era bautizado, como que era católico. Y aquel mismo domingo lo han presentado delante de toda la comunidad. Señalaron que venía de distancia, lejos, que era de Puerto Rico, que hablaba español.
empezaron a buscar familias puertorriqueñas que hubiesen cerca, le brindaron todo el apoyo, al papá, a la mamá, a los hijos. En fin, ellos estaban bien contentos y me hablaba precisamente de que decía: Padre, gracias a Dios que el bautismo me ha dado a mí una familia extendida. He venido aquí y me han recibido como un hermano, a mí, a mi esposa como hermana, a los hijos míos como hijos de ellos, y estamos felices y contentos. Dios no nos faltó. De eso se trata, hermanos y hermanas, no muy complicado, pero estas cosas son las que hay que discernir, hermanos y hermanas, con espiritualidad. Esa es la bendición de parte de Dios. En segundo lugar, esto hace que los bienes se compartan también, hermanos y hermanas, ¿no? La providencia divina se manifiesta a través de la mano larga, hermanos y hermanas. Cuando somos comunidad, cuando somos familia extendida, cuando somos congregación, cuando somos asamblea, cuando somos iglesia, hermanos y hermanas, la providencia de Dios se encarna en nosotros, en esa comunidad, y actúa en cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, y en cada uno de los que nos rodean a través de la obra de caridad, y ayudamos al necesitado. Esos son los premios. Esa es la recompensa, porque esto no se trata de nada material. Esto se trata de muchas cosas espirituales en su inicio, que en repercusión sí tendrán que ver con algunas cosas materiales, porque el que necesita pues algún tipo de material, de algo material, lo va a tener gracias a la obra de caridad. Una silla de ruedas, una cama de posiciones, ¿verdad? Algún tipo de mecanismo que se le hace difícil a los pobres en la comunidad conseguir, recursos, instrumentos que necesiten. Somos facilitadores para ellos, hermanos y hermanas, y de eso es lo que Jesucristo está hablando. En tercer lugar, hermanos y hermanas, tendríamos que pensar que esta tercera parte de la recompensa y del premio, de cómo se manifiesta y la vemos, está en el versículo 31 de hoy, que es el versículo final. Mira cómo dice el versículo 31. Entonces muchos que ahora son primeros serán últimos, y los que son ahora últimos serán primeros. En esta disposición de entregar, de poner en segundo plano tal vez los vínculos de sangre, así entendidos, hermanos y hermanas, no se espera, y ninguno de nosotros puede esperar ninguna ventaja sobre nadie en términos de comunidad. Para aquel discípulo, hermanos y hermanas, como tú y yo, a quien Cristo le hablaba en aquel momento, que así vive como Cristo quiere que vivamos, no tendrá ventaja sobre los demás, ni van a ser promovidos sobre los demás. O sea, no estaremos buscando posiciones, hermanos y hermanas, no estaremos buscando puestos, no estaremos viendo a los demás por encima del hombro. Eso es lo que hay que ver. De eso es que se trata la recompensa. Tiene que haber una igualdad. Todos somos hijos de Dios, criaturas de Dios. Nadie está por encima de nadie. Esas son las recompensas. Y en cuarto lugar, hermanos y hermanas, Jesucristo siempre ha sido franco, transparente. Nos decía el Jueves Santo en aquello de la amistad, que no los trato como siervos, no, porque es transparente. Este cuarto punto tiene que ver con la persecución. Encuentra el discípulo la persecución, porque hermanos y hermanas, la persecución también tiene premio y recompensa, aunque uno a veces no es capaz de entenderlo. Y en esto tenemos que crecer. En la persecución, cuando dejo las cosas por la causa de Cristo, cuando entrego mi vida a las causas de Cristo, viene el detalle de la persecución. Bueno, hermanos y hermanas, Cristo hoy nos da un ánimo. Habrá recompensa y habrá premio. Estas persecuciones, hoy en día, si tú y yo las actualizamos, hermanos y hermanas, tiene que ver con las dificultades y los problemas que experimentamos cuando queremos vivir, tanto en nuestra familia como en la sociedad, la vocación cristiana y el discipulado tal y como Dios lo pide, con las exigencias, porque esto no le cae bien a mucha gente. La forma de nosotros comportarnos, de no estar en ciertos lugares, de no patrocinar ni promover ciertas actividades, de la seriedad que le damos a la vida en el sentido de que hay un propósito divino. Todo esto no le cae bien a nadie, hermanos y hermanas, y empezamos a ser ridiculizados, señalados y excluidos. Todo esto va a traer dificultades tan de cerca como en nuestra participación ha sido a la iglesia.
Seremos perseguidos a veces por nuestro esposo, por nuestra esposa, por nuestros hijos, por nuestros vecinos, por nuestros amigos, de que nos hemos convertido en fanáticos, de que estamos totalmente entregados y no hacemos nada más que estar en las cosas de Dios. Dificultades y problemas, hermanos y hermanas. Pues entonces todo esto tiene también recompensa. En nuestra misión, hermanos y hermanas, también tú y yo tenemos que aprender a entender esas persecuciones, ¿no? Que son dificultades, que son problemas, que nos ayudan a crecer. Siempre que ocurran este tipo de situaciones por tu lealtad y fidelidad a Dios, hermanos y hermanas, aprende a crecer, aprende a madurar, porque eso fue lo que Cristo hizo con todo lo que vivió. El rechazo que Cristo vivió con los fariseos, el rechazo que Cristo vivió con los romanos, el rechazo lamentable que tuvo con aquel discípulo Judas. Cristo aprendió a madurar. Cristo aprendió a crecer y a tomar, hermanos y hermanas, más en serio nuestra responsabilidad como discípulos de Jesucristo. Más en serio esa responsabilidad. Y esto lo que hace es lo que dije ahorita, ¿no? Esto va a crear fidelidad, esto va a crear lealtad en cada uno de nosotros, así como nosotros nos entregamos. Y Dios va a ver que el compromiso es serio y profundo, capaz de aceptar todos los retos, todos los desafíos que tal vez nos llevan a ablandarnos, a traicionar lo que Jesucristo nos ha enseñado. Todo eso, hermanos y hermanas, está envuelto ahí. Y tenemos que verlo desde ese punto de vista. Otro detalle dentro de este otro punto que es fantástico que podamos meditar hoy es que así, con los problemas, hermanos y hermanas, y las dificultades, tú y yo, al crecer y madurar, estamos identificando lo que impide o estamos superando lo que impedía vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Esas dificultades también, esa ventaja, vas a descubrir. Esto, por la lucha que tengo, esto impide. Y estoy identificando, llamando por su nombre lo que me estaba sacando de las cosas de Dios. O tal vez lo puedes dar como testimonio de que ciertamente lo has superado. Todo esto está envuelto hoy en la palabra de Dios, hermanos y hermanas, una bendición bien grande. A Dios no le interesan nuestros bienes y Dios no va a acumular nada con lo que le damos, ni está buscando dejarnos pelados, ¿verdad? Dios está interesado en nuestras almas, Dios está interesado en corregirnos, Dios está interesado en que aceptemos a Jesucristo como Salvador y está envuelta en nuestra salvación. Vamos a concluir. Y podemos llegar a una conclusión. Acuérdate de esto, hermano y hermana. Dios no se queda con nada de nadie, ¿no? A Dios no le interesan nuestros bienes, hermanos y hermanas. A Dios no le interesa nada más que nuestras personas. Eso es lo que le interesa a Dios. A Dios no le interesan nuestros bienes. ¿Qué le interesa a Dios? A Dios le interesan nuestras almas, que buscan salvarse. Y la salvación es la prioridad que tiene Dios. Ahora, dentro de todo esto, tú puedes preguntarte en estos momentos en que tengo que entregar hasta el vínculo familiar, hermanos y hermanas, ¿qué está buscando Dios con esto? ¿Qué está buscando Jesús con esto cuando la entrega es total gratuidad? Pues, hermanos y hermanas, Dios con esto lo que está viendo de parte de nosotros es cuán libres somos o cuán esclavos somos. Siempre que haya una exigencia de darle algo a Dios, ponte en tu discernimiento espiritual que lo que Dios está tratando de ver en ti es si estás esclavizado o si estás libre. En primer lugar. En segundo lugar, Dios lo que está buscando es ver qué disposición tenemos para desprendernos, ¿no? Desvincularnos de todo eso. Si la tenemos o no la tenemos, la disposición. O en tercer lugar, Cristo lo que está viendo es si tenemos reservas, si ponemos condiciones, si ponemos cláusulas. Eso es lo que Dios quiere ver. Y todo eso tenemos que superarlo en el nombre de Dios. Por favor, hermanos y hermanas, hoy es buen día para que nosotros podamos entender que hoy Jesús nos asegura que todo tiene recompensa. Que todo lo vas a recuperar, no vas a perder nada. Hay ganancia.
Ten eso en mente siempre que veas que Dios te está exigiendo algo, te está demandando algo, te está solicitando algo, que su voluntad quiere algo de ti. Ten presente esto, que lo que vas a dar, vas a recuperarlo, como dice la palabra de Dios, 100 por uno, ¿no? Lo vas a recuperar. Dato curioso de la palabra de Dios hoy para terminar, hermanos y hermanas, no sé si te has dado cuenta, pero cuando Cristo dice que hay que entregar y hay que donar, hermanos y hermanas, en el versículo 29 hay un detalle importante que tú no puedes olvidar. En verdad les digo, ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre y padre. En ese versículo 29 Jesucristo habla de dejar padre y madre. Luego te mueves al versículo 30. Y en el versículo 30 ocurrió algo que muchos no se dan cuenta. Pues aún con persecuciones recibirá 100 veces más en el presente vida, casas, vida en casas, hermanos, hermanas, hijos y campos. No aparece padre y madre. No recibirás padre y madre. ¿A qué se refiere eso? ¿No estarán con nosotros? ¿O significa que no hacen falta? Hermanos y hermanas, en el tiempo de Jesucristo nuestro Señor, la sociedad era patriarcal. El papá dominaba. El papá era el jefe, la autoridad máxima. Era el que estaba encargado de tomar las decisiones. Nadie tomaba una decisión, ni la esposa ni los hijos. El patriarca, el padre, era el que determinaba muchas cosas. Y muchos rechazaron convertirse en discípulos de Cristo porque sus padres se oponían a que siguieran a Cristo. No porque ellos no quisiesen, sino que ellos habían decidido que sí, pero al consultarlos con su papá, el patriarca, que era la autoridad, les decía: no, no lo sigas, no te conviertas en discípulos de él, no hagas lo que él te diga. Por eso notamos un ausentismo aquí en la recompensa del padre y la madre, pero esto no significa que no están. Cristo con este punto lo que se quiere asegurar es, hermanos y hermanas, lo que Cristo ha dicho otras veces o dirá más tarde en este mismo evangelio acerca de lo que es un padre. Y Jesucristo nos deja saber que nuestro único padre es Dios. Y lo que le estaba diciendo a la gente de ese siglo primero, en una sociedad patriarcal, era que ahora el papá tuyo será Dios. Ahora el que te va a decir lo que tienes que hacer no es tu papá de carne, que es bien autoritario, dominante y no te deja hacer tu voluntad, sino que ahora tendrás a un verdadero padre, porque uno solo es vuestro padre, el que está en el cielo. Así que, hermanos y hermanas, eso como dato curioso no nos debe de meter miedo, y el hecho de que no estén ahí no significa que no los vamos a tener en recompensa. Significa que ahora tenemos un Padre mayor a quien tenemos que obedecer. Y amén. Claro que sí. En gritos de alegría, porque Dios no abandona a sus hijos en los momentos de dificultad. El Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Mañana nuevamente un nuevo evangelio, nueva reflexión de la palabra de Dios para nuestro discipulado. Que te vaya bonito en el día de hoy. Nos vemos mañana.